Starbike es una marca legendaria e histórica en el mundo del pádel y esta temporada se ha dedicado a escuchar a sus consumidores y traer una pala totalmente diferente. En este vídeo vamos a ver esta Starbike Drax, todo lo que tiene preparado para nosotros y cómo la podemos personalizar. Así que no te vayas porque el vídeo empieza ya. Bueno, vamos con las especificaciones técnicas de esta Starbike Drax. En este caso, Starbike ha decidido escuchar al consumidor y traerle una pala a su medida, una pala polivalente, que sí que es verdad que en Starbike solíamos ver palas algo más de carácter ofensivo y algo más de carácter defensivo, pasando por el control. Y esta Starbike tiene esos puntos que al final juntan unas cosas de ataque y otras de defensa que la hacen muy polivalente. En la superficie tenemos carbono 12K con doble capa. Al tener un mayor número de Ks, digamos, tiene un mayor trenzado y es algo más flexible. Pero al tener doble capa no es tan flexible como simplemente una 12K. Tampoco sería una 24K directamente por tener esas dos capas de carbono, pero sí que nos deja algo más de rigidez que una sola capa de 12K. Combinado con un núcleo que puede ser a vuestra elección por una goma EVA 30 o ProTouch 50. La goma EVA 30 nos va a dar un tacto algo más blandito, siempre combinado con el mismo carbono, y la goma ProTouch un tacto a lo mejor algo más seco. Ahora veremos en pista también cómo se comporta y cómo la ve Carmen en ese aspecto. En cuanto al rugoso, tenemos un rugoso Racing Tech, una novedad que Starbike ha incluido desde el molde de la pala. Como podemos ver, se llama Racing Tech porque dejaría como, digamos, esa marca de cuando pasa una rueda de un 4x4 por encima de la pala. Así que bueno, un rugoso 3D que nos va a durar, tío, bastante notorio y que seguro que al final nos ayuda a dar ese picante a las bolas. La forma de la pala es una forma de lágrima. Tenemos el punto dulce en el centro de la pala, pero una cosa que a mí me resulta bastante interesante, que en las palas que llevamos viendo estos meses atrás, de normal cuando vemos el balance bajo, el punto dulce suele estar en el medio tirando hacia abajo. Cuando vemos el balance medio, el punto dulce está a la misma altura, y cuando vemos el balance alto, el punto dulce está en la misma altura. Sin embargo, esta Drax tiene el balance alto en unos 27,2 centímetros, pero el punto dulce se encuentra en el centro de la superficie de la pala, una altura media. Bajando al corazón de la pala tenemos la tecnología Ectabridge, que nos va a ayudar a dar esa rigidez a la pala y a la vez que las vibraciones que se creen cuando golpeemos fuera del punto dulce o en un golpe algo más forzado no bajen al puño y preservemos así nuestro brazo y sobre todo nuestro codo. Otra novedad que ha incluido Starbike en esta pala es un grip algo más largo. Tenemos un grip de unos 13 centímetros y medio. Starbike suele colocar los grips sobre unos 12 centímetros y medio. Entonces vamos a tener un poquito más de ese centímetro y poco más, que a lo mejor es donde más lo vamos a notar, es en los golpeos donde hagamos ese tipo de palanca, también ayudados del balance alto de la pala, y que bueno, ahora veremos cómo funciona en pista, pero que tiene pinta de ser una buena cañonera esta Drax. También comentar que en el grip tenemos el Noen Inside, que sería también muy similar a grips como el Gesa Core, grips como el Dual Pro Grip de Knockout que llevan las palas de Sius, y bueno, que os comentamos en un vídeo de Instagram hablando de los grips especiales y nombramos las Starbike con este Noen Inside, así que también os lo dejo por aquí por si queréis ver un poquito más acerca de este tipo de grips. Y ya terminando, llegamos al final de la pala, aquí al tapón, una cuerda que sale desde el centro del tapón, una cuerda tipo soga con muñequera y esta parte algo más acolchada para la zona de la muñeca. Así que esto sería todo de esta Starbike Drax. No me dejo nada, simplemente lo que me deja ahora es verla en pista, que obviamente aquí en tienda no la podemos ver, así que vámonos a pista con Carmen y ahora nos cuenta qué tal. La veo un poco dura para defender y para controlar, la veo un poco complicada, pero para el ataque tiene que estar bien, sobre todo arriba en la volea. La pala en general la veo un poco dura. Sí que es verdad que, por ejemplo, en mi caso, para el revés a dos manos, el mango en este caso es un poco más largo, entonces sí que me va bien. Por lo general el punto dulce sí que es con un tamaño estándar, pero en la volea sí que creo que va a tener más potencia que en el fondo. Vale, pues efectivamente que por arriba tiene mucha potencia. Yo, que soy una jugadora bastante agresiva, en particular me gusta bastante. Vale, efectivamente en la volea hay más control de la bola que en el fondo, al ser una pala más dura.
veo una pala para las personas que sobre todo son bastante agresivas por arriba y voleando, ya que defendiendo, pues al final es una pala más dura y cuesta un poco más lo que es defender, pero por lo general el punto dulce es estándar. La pala a mí personalmente me gusta bastante y eso. Efectivamente, con los remates, ser una pala muy dura, pues sale con mucha potencia lo que es la bola, ¿vale? Yo en mi caso, como no la lifto y le pego plano, pues al final la bola sí que sale mucho más para adelante. Bueno, Carmen, ¿cómo has visto esta Starbike Drag después de probarlo un poquito en pista? Pues a mí esta pala personalmente me gusta bastante. Sí que es verdad que es una pala bastante dura y en el fondo me cuesta un poco más defender, pero yo que soy una jugadora agresiva y que me gusta mucho estar arriba, voleando y por arriba, me gusta bastante ya que tiene bastante potencia. Y sobre todo que, como yo juego al revés a 2 manos, el mango es un pelín más largo y sí que se nota el agarre. Sí, no, hemos visto que eso, que Starbike ha puesto en algunas palas de esta colección un poquito más de mango y oye, para lo que comentaba de hacer un poco más de palanca o el revés a 2 manos, en tu caso, genial. Y todo el tema del peso, por ejemplo, pues para el público femenino, ¿cómo la ves? Porque sí que es verdad que empiezan en 350 hasta 380, manejable, llevable. Sí, yo la he visto muy llevable, o sea, para todos los públicos, para chicas perfectamente, incluso para jugadoras más pequeñas. Pues oye, entonces Starbike cuando ha querido crear una pala, digamos en el medio, un poco polivalente entre potencia y control, pues parece que la ha clavado, vamos. Así que hasta aquí esta review y prueba en pista de esta Starbike Drag. Sin duda un modelo que Starbike no ha querido dejar fuera a ningún tipo de jugador, trayendo ese modelo polivalente con cosas como este grip extra largo, este balance tan alto, este punto dulce en el centro, que sin duda es un valor. Así que espero que os haya encantado. Os dejo aquí el botón del canal de Zona de Padel para que no os perdáis ninguna novedad en el mundo del pádel, y por aquí otra review que seguro que te va a encantar. Y yo me voy ya porque este vídeo se termina aquí.